Bienvenidos. En este grupo de sesiones hablaremos sobre la reanimación neonatal y empezaremos por abordar los principios de reanimación y preparación para la reanimación. Para el desarrollo de estas sesiones nos basaremos en las guías de reanimación neonatal emitidas por la Academia Americana de Pediatría y avalada por the American Heart Association. La última está publicada en su 8ª edición, la cual será nuestra guía para el desarrollo de estas sesiones. Tenga en cuenta que la asfixia al nacer representa cerca del 23% de las aproximadamente 4 millones de muertes neonatales que ocurren al año en todo el mundo. La mayoría de los recién nacidos no necesitan ninguna intervención al nacimiento, y esto es porque realizan la transición a la vida extrauterina sin necesidad de ninguna intervención adicional. En general, se estima que el 85% de los recién nacidos a término empiezan a respirar durante los 30 segundos posteriores al parto. El 10% empieza a respirar después de que se seca y se estimula, el 5% recibe ventilación con presión positiva y el 2% debe ser intubado. Es importante tener en cuenta que de 1 a 3 bebés por cada 1000 partos deben recibir compresiones torácicas o manejo farmacológico de emergencia. Se debe realizar una evaluación exhaustiva de cada caso que permita la búsqueda y la identificación de factores de riesgo y también determinar si existe prematuridad, porque en estos casos las probabilidades de que se requieran intervenciones de emergencia son mucho más altas. Ahora bien, como no siempre se puede prever la necesidad de asistencia de emergencia, los profesionales del área de la salud deben estar preparados para responder ante cualquier situación imprevista y deben estar preparados para reanimar. Esto especialmente porque algunos recién nacidos de los que no presentan factores de riesgo podrían necesitar eventualmente reanimación. Es muy importante verificar los factores de riesgo previos al momento del nacimiento. En este orden de ideas, se debe indagar si la gestación es menor de 36 semanas o mayor o igual a 41 semanas, si hay algún tipo de trastorno durante la gestación de tipo hipertensivo, preeclampsia o eclampsia o hipertensión arterial crónica, si existe diabetes materna, si la gestación es múltiple, si hay algún caso de anemia fetal o inmunización fetal que nos esté afectando en este momento la vitalidad, si hay polihidramnios u oligohidramnios, si la mamá en algún caso tiene enfermedad cardíaca, enfermedad renal, pulmonar o tiroidea o bien sea neurológica, si hay ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, también nos va a aumentar el riesgo en casos de hidrops fetal, macrosomía fetal, verificar si existe una restricción del crecimiento intrauterino, ver si hay malformaciones fetales significativas reportadas durante el seguimiento ecográfico. Es muy importante revisar si la materna tuvo acceso a controles prenatales, porque esto ya en sí mismo constituye un factor de riesgo. Si dentro de los antecedentes hay algún caso de muerte neonatal o fetal previa, si hubo sangrado en el tercer trimestre o en el segundo trimestre, si hay datos de infección materna, si hay una discrepancia entre el tamaño y las fechas de la toma de las ecografías, si hay farmacoterapia o abuso de sustancias materno, bien sea psicoactivas o consumo de alcohol, si la actividad fetal se encuentra disminuida o si la madre tiene más de 35 años. También podemos identificar factores de riesgo durante el nacimiento o intraparto. Serán situaciones de riesgo aquel nacimiento por cesárea de emergencia, nacimiento que requiera asistencia con espátulas o forceps, que haya una modalidad de presentación anormal, un trabajo de parto prematuro, un trabajo de parto precipitado, que se esté ante un escenario de coriamnionitis o una ruptura de membranas prolongadas que esté mayor de 18 horas antes del nacimiento, un trabajo de parto prolongado descrito como mayor a 24 horas, que haya distocia de hombros, macrosomía, patrones de monitoría fetal alterados a COC2 o 3, el uso de anestesia general, el uso de sulfato de magnesio, que haya taquicistolia uterina, administración de narcóticos a la madre 4 horas previas al nacimiento, que el líquido amniótico esté teñido de meconio, que tengamos una situación en donde haya un cordón umbilical que se encuentre prolapsado, un abruptio de placenta o una placenta previa que nos esté generando un sangrado activo o una hemorragia al momento del nacimiento. Ahora veamos por qué los bebés prematuros presentan mayor riesgo de complicaciones.
Es muy importante considerar que el recién nacido prematuro va a enfrentarse a múltiples desafíos. Dentro de estos podemos resaltar el déficit de surfactante pulmonar, la inmadurez cerebral, músculos débiles, piel inmadura, mayor riesgo de infección, vasos sanguíneos que van a ser muy frágiles, poco volumen de sangre y tejidos en general inmaduros. En esta pirámide invertida podemos observar que la evaluación del riesgo de requerir reanimación, la termorregulación y los pasos iniciales son necesarios para todos los recién nacidos. Si seguimos avanzando, vemos que con menos frecuencia requerimos de administración de oxígeno suplementario, asistencia respiratoria y soporte con ventilación con presión positiva e intubación orotraqueal. Por último, rara vez es necesario administrar compresiones torácicas y manejo farmacológico, lo cual ya es la punta de la pirámide y esto hace referencia a la minoría de los casos. El paro cardíaco en la población adulta es una complicación por lo general de enfermedades coronarias en donde está relacionado principalmente con cambios en el ritmo de manera repentina. Esto compromete la circulación sanguínea cardíaca y con ello se compromete la circulación cerebral. Posteriormente presentan pérdida del conocimiento y pausa la respiración. En este orden de ideas, se suele mantener niveles normales de oxígeno y dióxido de carbono en sangre y los pulmones permanecen llenos de aire, es decir, que las compresiones torácicas nos ayudan a mantener la circulación hasta que el corazón pueda retomar nuevamente el ritmo adecuado o hasta que se restablezca la circulación. Contrariamente, los recién nacidos que requieren reanimación neonatal tienen un corazón sano. De hecho, lo más probable es que se encuentre en una insuficiencia respiratoria, lo cual afecta el intercambio gaseoso. Acá debemos tener en cuenta que antes del parto, la transferencia de oxígeno al feto se realiza por medio de la placenta. Cuando falla este intercambio o transporte de gases a nivel placentario, el feto no recibe la cantidad suficiente de oxígeno y no puede eliminar el dióxido de carbono. Esto nos va a generar una acumulación de dióxido de carbono, aumenta los niveles de ácido láctico en sangre fetal y cambia a un metabolismo anaerobio. Clínicamente, esta situación la podemos demostrar con el monitoreo fetal que evidencia un descenso en la actividad, una pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y desaceleraciones. Es decir, que en este caso tendremos una monitoría alterada. Si persiste la insuficiencia respiratoria placentaria, se producirán jadeos fetales, apnea y bradicardia. En este orden de ideas, la ventilación de los pulmones del bebé es la medida más importante y eficaz en la reanimación neonatal. En caso de que el nacimiento se produzca en una fase temprana de una insuficiencia respiratoria, con la estimulación táctil puede ser suficiente para iniciar la respiración y la recuperación. Por otro lado, si se nace en una fase posterior, la estimulación táctil ya no será suficiente y el recién nacido va a necesitar de ventilación asistida y maniobras de reanimación para poder recuperarse. De hecho, algunos recién nacidos van a requerir en este punto compresiones torácicas y administración de manejo farmacológico de emergencia. Para cualquiera de los dos escenarios, el problema es respiratorio. Ocurra antes o después del parto, lo que se produce es una alteración del intercambio gaseoso. Por lo tanto, la ventilación eficaz del recién nacido es la medida más importante y efectiva en la reanimación neonatal. Recordemos que en la vida intrauterina los pulmones fetales no participan en el proceso del intercambio gaseoso. Todo el oxígeno que utiliza el feto proviene de la circulación materna y llega al feto por medio de la placenta. Y los gases van a llegar a la placenta por medio del intercambio gaseoso materno. Los vasos sanguíneos pulmonares fetales contienen poca sangre en su interior, son estrechos y tienen una alta resistencia al paso de sangre. Y esta situación es de mayor intensidad en la circulación pulmonar fetal en relación a que los alvéolos se encuentran llenos de líquido amniótico. Entonces, la sangre oxigenada ingresa al feto a través de la vena umbilical y por medio de los cortocircuitos se produce una derivación de derecha a izquierda, de manera que la sangre fluye desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo sin entrar en la circulación pulmonar. En este orden de ideas, la sangre más oxigenada fluye directamente al cerebro y al corazón fetal.
Después del nacimiento, se producen una serie de eventos para llevar a cabo la transición de la circulación fetal a la neonatal. En la medida en que el recién nacido inicia la respiración, el líquido contenido en los alvéolos pulmonares se reabsorbe y los pulmones se llenan de aire. Con esto, los vasos pulmonares inician un proceso de relajación y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, y de esta manera se genera un intercambio gaseoso a nivel de la membrana alvéolo capilar. De esta manera se oxigena la sangre a nivel pulmonar y de allí se dirige al corazón y al cerebro para que continúe recibiendo un flujo sanguíneo adecuadamente oxigenado. Con el pinzamiento del cordón umbilical, recordemos que se produce una elevación de la presión arterial sistémica y ahora la circulación no es en paralelo, sino que se establece una circulación en serie. Se debe tener en cuenta que el proceso de reabsorción del líquido pulmonar y la relajación completa de los vasos sanguíneos pulmonares es gradual y el proceso completo puede llegar a tardar horas o incluso días. En el caso en el que haya una interrupción de la transición normal, se compromete el contenido de oxígeno que llega a los tejidos, se acumula ácido y se contraen los vasos sanguíneos de otros órganos como los intestinos, riñones, músculos, piel, entre otros. A esta situación, el recién nacido intenta preservar la circulación cardíaca y cerebral para mantener el funcionamiento de estos órganos vitales. Entonces lo que pasa inicialmente es que vamos a tener fenómenos de respiración muy rápida, en donde posteriormente vamos a entrar en una apnea primaria. Si esto continúa, vamos a entrar en un periodo de respiración irregular y vamos a entrar en una apnea secundaria. ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida en que tenemos una respiración rápida y entramos en una apnea primaria, se va a comprometer la frecuencia cardíaca y va a empezar a descender, mientras que la presión arterial se va a mantener elevada y va a empezar a descender una vez empieza el periodo de respiración irregular. Con todo esto, adicionalmente, vamos a tener una alteración del equilibrio ácido-base y va a ir disminuyendo progresivamente el pH. Con esa disminución del pH vamos a tener cambios que van a estar relacionados, como lo vemos en la gráfica de la derecha, de la presión arterial, con una baja de presión arterial bien importante, con una hipotensión bien marcada, una baja de frecuencia respiratoria y una baja de frecuencia cardíaca, en donde ya vamos a necesitar un esfuerzo para reanimar al paciente. Y en el caso en el que persista este estado de insuficiencia en el intercambio de gases, se va a producir una falla en la bomba cardíaca y esto va a comprometer toda la circulación de los órganos, lo cual clínicamente lo vamos a poder relacionar con respiraciones irregulares, con apnea, bradicardia, taquicardia, disminución del tono muscular. Vamos a observar palidez y cianosis, saturación de oxígeno persistentemente baja y una presión arterial baja, como ya lo habíamos relacionado en las gráficas anteriores. Ahora bien, hablemos de la evaluación previa y preparación para la reanimación. Es fundamental revisar el historial de cada paciente e identificar los factores de riesgo. Sabemos que esto aumenta las probabilidades de que el recién nacido requiera asistencia en la transición o la reanimación. En caso de que estén presentes, tenemos que contar con al menos 2 personas calificadas para ocuparse exclusivamente en la atención del recién nacido. Por el contrario, en caso de no encontrar ningún factor de riesgo, al menos debe haber una persona calificada en reanimación neonatal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque algunos recién nacidos que no tienen factores de riesgo evidentes van a necesitar reanimación neonatal. Entonces siempre se debe estar preparado para reanimar a un recién nacido en todos los partos. Entonces debemos realizar 4 preguntas orientadoras anticipatorias al riesgo. La primera de ellas, ¿cuál es la edad gestacional prevista? Segundo, ¿el líquido amniótico está claro? Tercero, ¿hay más factores de riesgo asociados? Cuarto, ¿cuál es el plan de manejo del cordón umbilical? Y aquí añado una quinta pregunta, es ¿cuántos recién nacidos se espera? Recuerde que se debe establecer el plan del manejo del cordón umbilical y previamente haber determinado el tiempo de pinzamiento. Se debe determinar la hora del nacimiento e iniciar el cronómetro cuando la última parte del cuerpo del feto salga del cuerpo de la madre. El plan de pinzamiento del cordón umbilical para los recién nacidos a término y los prematuros que son vigorosos debe realizarse entre 30 y 60 segundos, es decir, debemos realizar un pinzamiento habitual. El pinzamiento inmediato lo vamos a realizar en el caso en que tengamos una
un escenario de una circulación de la placenta en la cual no esté intacta, como por ejemplo un desprendimiento prematuro de la placenta, una placenta previa sangrante, una basa previa sangrante o una avulsión del cordón umbilical. Mientras que el pinzamiento tardío lo podríamos realizar posiblemente en escenarios como la restricción del crecimiento intrauterino, en donde tengamos mediciones anómalas del Doppler para la arteria umbilical, placentación anómala o situaciones en las que esté afectada la perfusión uteroplacentaria o el flujo sanguíneo del cordón umbilical. Durante la reanimación neonatal, el trabajo en equipo es fundamental. Las habilidades van a irse perfeccionando en la medida en que se practiquen y se simulen, de manera que gradualmente se irán adquiriendo habilidades necesarias en equipo para que pueda enfrentarse a una situación de emergencia. El trabajo en equipo y la comunicación son esenciales durante la reanimación neonatal. Se ha demostrado que las deficiencias en esta área son las causas más frecuentes de muertes en lactantes que podrían prevenirse. Para lograr una adecuada sincronía en el equipo es necesario mantener una comunicación que sea efectiva, que sea óptima y que haya una coordinación efectiva de las acciones. Recuerde mantener una comunicación en circuito cerrado. Esto le facilitará poder ir chequeando qué acciones se van realizando. En este orden de ideas, al dar una instrucción, dirija el pedido a un individuo en específico. Llame al miembro de su equipo por su nombre, haga contacto visual, háblele con claridad y después de dar una instrucción, pídale al receptor que le informe en cuanto la tarea esté terminada. Después de recibir una instrucción, repítasela al emisor. Posterior a la revisión de la historia clínica y a la identificación de factores de riesgo, se debe realizar una sesión informativa con el equipo completo para repasar la condición clínica y los planes de manejo. Esto quiere decir que se debe identificar al líder del equipo, se delegan las labores, se establece un plan de manejo, se prevé posibles complicaciones y planificación de la respuesta rápida en equipo, se delegan tareas de manera individual, se va a identificar quién documentará los eventos a medida que se vayan presentando, se va a determinar qué suministros y equipos se necesitarán y se va a identificar cómo llamar para pedir ayuda adicional. Por último, aquí tenemos la lista de verificación del equipo listo que debe estar preparado para una reanimación neonatal.